Señor ministro, hace apenas 2 semanas les Terres de l'Ebre y especialmente las comarcas del Montsià y del Baix Ebre volvieron a sufrir una dana. Lluvias torrenciales, destrozos, infraestructuras arrasadas, familias que una vez más tuvieron que enfrentarse a las consecuencias del cambio climático. No es una anécdota ya ni una excepción, es una tendencia. Cada año más fuerte, más frecuente, más devastadora. Y hoy nos acompañan los alcaldes de Amposta, Godall y la alcaldesa de Mas de Barberans, que quieren explicarle su situación si al terminar tuviera 2 escasos minutos. Los ayuntamientos son los primeros en dar la cara. Mientras el agua aún corre por las calles, son los alcaldes, los concejales, los vecinos quienes limpian, reparan los caminos, las calles, reconstruyen servicios básicos. Un ejemplo de cómo cuesta seguir adelante. El municipio de Alcanar, 5 inundaciones en apenas 7 años. Y cada vez el mismo drama y la misma pregunta. ¿Cuándo llegarán las ayudas? Lo hacen con sus propios recursos, sin esperar, pero luego deben esperar ellos mismos, meses, incluso hasta 2 años, para cobrar unas ayudas que llegan tarde y mal. Y mientras tanto, las arcas municipales se vacían y tienen, como saben, muchos frentes abiertos donde llegar. Todos los frentes. Señor ministro, usted lo sabe bien. Tras la dana del año 21, el 5 de octubre de aquel año, en este mismo hemiciclo, mi compañero Josep Rufà le pidió a usted más rapidez, menos burocracia y un nuevo modelo de ayudas. Y usted, señor Marlaska, se comprometió a mejorar los procedimientos. Tenemos ayuntamientos que todavía están ejecutando obras de la dana del año 2023, sin haber cobrado todavía la del 24, y ya están tramitando las solicitudes por los destrozos de la del 25. Eso no es eficacia, señor ministro, es otra cosa. Desde Esquerra Republicana exigimos que el Gobierno español adapte el sistema de ayudas a esta nueva realidad. Las danas ya no son fenómenos esporádicos, ya son recurrentes. Por eso les pedimos solo 2 cosas: pagos anticipados y no condicionados desde el momento de la solicitud y máxima celeridad en los pagos de las ayudas solicitadas a los ayuntamientos y particulares. Porque cuando el agua se lleva a una calle, una escuela, un camino, una casa, no se puede esperar a que llegue una subvención. El territorio no puede... Sí, se le ha acabado el tiempo, señor Gasseni.